frontera con Ucrania, por favor. Claro, mira, en términos geopolíticos, Estados Unidos está haciendo también una jugada para rescatar la legitimidad que pudiera tener Joe Biden. Recordemos que Joe Biden o encontró un país bastante dividido. La mitad de la población en Estados Unidos cree que ganó la elección con fraude. Hasta ahí vamos bien. Entonces, esto ha generado muchas resistencias al interior del sistema político estadounidense. Biden, entonces, ha ido virando a las tesis orwellianas de crear en el imaginario colectivo de la sociedad estadounidense nuevamente un enemigo común externo. Y como en Estados Unidos sigue gobernando una gerontocracia al servicio de los grandes corporativos multinacionales que les patrocinan sus carreras políticas en el disfraz de la democracia que tiene este país, entonces se han inventado, y el Stratcom hoy elevó el tono diciendo que el enemigo ruso está dispuesto a utilizar incluso armas nucleares en caso de que escalara un conflicto entre Ucrania, en la frontera con Ucrania, y que están listos también ellos para utilizar armamento nuclear. Entonces han tenido que virar al discurso gerontócrata o anciano de la Guerra Fría, que pensamos que ya había caducado, para volver a atemorizar a la gente en Estados Unidos y volver a hacer que se alineen al líder del momento, en este caso Joe Biden, porque decíamos estaba bastante deslegitimado al interior del mismo Estados Unidos. Entonces, quieren hacer creer que el enemigo está allá a 15,000 kilómetros de distancia, que el enemigo está en Rusia, que el enemigo amenaza a un aliado como es Ucrania, pero no te dicen, y además te dicen, lo que sí te dicen es que también Rusia intervino en las elecciones del 2016, que Rusia intervino en el SolarWild, las elecciones del 2020, que tiene hackers pero tan poderosos que cambian el resultado de las elecciones en Estados Unidos, y destinan bastante presupuesto para propaganda antirrusa, de tal suerte que la gente sí se crea este cuento de que los rusos es igual a militarismo, los rusos es igual a dictadura, los rusos es igual a sistemas económicos fracasados y atraso rural, porque entonces pretenden justificar el intervencionismo que sí tiene Estados Unidos allende las fronteras. Para cerrar esta reflexión geopolítica, querido Vicente, me parece que Estados Unidos, que tiene 800 bases militares alrededor del mundo, y Rusia, que tiene solamente 2, y las tiene en los países vecinos, en donde tiene población rusa, Estados Unidos, que sí está vigilando a las 7 bases militares rusas que se encuentran dentro de Rusia, cercana a las fronteras de aliados de la OTAN, cada vez pierde más elementos y cada vez pierde más legitimidad al momento de acusar a sus vecinos de hacer lo que Estados Unidos realmente sí hace. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado, o que hay que seguirle la pista a estos discursos que pretenden legitimar una posición militarista disuasiva, porque pretenden hacerle creer a la gente, al ciudadano estadounidense de a pie, Vicente, que los 100,000 soldados rusos en Ucrania les representan un peligro mayor a ellos que su sistema de salud interno, caro, costosísimo y muy ineficiente. Pretenden hacerle creer a los estadounidenses que Rusia, movilizando tropas en su propia frontera y en sus propias bases militares dentro de Rusia, violan más el derecho internacional que sus 800 bases militares en el mundo, y que les afecta más eso a la desigualdad estructural neoliberal que inició desde con Ronald Reagan sin vuelta de hoja. Le pretenden hacer creer al estadounidense promedio que Rusia, con sus 100,000 soldados en la frontera con Ucrania, les representa un mayor peligro a ellos, al estudiante, al comerciante, al profesionista estadounidense dentro de Estados Unidos, que además se tiene que chutar el peligro del racismo, que se traduce en loquitos solitarios armados que van matando a gente y que han ocasionado más muertes en Estados Unidos que todos los militares que han muerto en las guerras en las que ha participado Estados Unidos desde la guerra de Corea. Y entonces eso te habla de los efectos que tienen los aparatos de propaganda, y que por eso es muy necesario volverlos a abordar con seriedad, con honestidad intelectual. Podremos ser ciertamente limitados en muchos aspectos, pero si somos honestos y tratamos de meterle objetividad al asunto, nos damos cuenta de este gran juego que están llevando a cabo para regresarnos a la paranoia de la Guerra Fría, Vicente. Pues qué interesante análisis como siempre, doctor, y bueno, pues hay que seguir pidiéndole a la gente que nos apoye, que te apoye en tus esfuerzos independientes, que cada vez se ponen mejor.
Muchas gracias, pues quiero invitar a toda la gente a que se suscriban al canal de Tu Profe de RI, Profe de Relaciones Internacionales, en donde les presentamos cursos gratuitos de geopolítica, organismos internacionales, relaciones internacionales y por supuesto también acontecimientos históricos como el genocidio en Ruanda, la Revolución Francesa, el genocidio en Armenia, etcétera, etcétera, en aras de aportar herramientas didácticas y pedagógicas para que cada quien se forme sus propios criterios. Recordarle a la gente que también somos el único canal de académico educativo que les pone de manera gratuita las lecturas al pie de cada sesión, de cada clase de relaciones internacionales, lecturas de revistas arbitradas, de revistas indizadas y de capítulos de libros de las mejores editoriales en español de este país, para que la gente realmente vaya armando su biblioteca digital y tenga herramientas como sucede igualito en la universidad, pero con mucha más pasión, con mucha más honestidad y con muchísimo más cariño para el despertar de las conciencias, Vicente. Pues te agradezco como siempre, profe, te mando un abrazo y échale muchas ganas, ahí está al pendiente la audiencia de Sin Censura de las clases en Tu Profe de RI. Buenas tardes, buen fin de semana